Bien, estimados, buenos días con todos. Eh, Continuamos con las exposiciones. Nos quedamos con Lozano, ¿verdad? Lozano Sí, y señor. Vite, Vite. ¿se encuentra? Sí, sí, sí. Ya, adelante, adelante, por favor, comparta. Esto no permite compartir. Ya, ahí está. Ya, adelante, adelante, ya, lo que escucho. Les- Ya. Buenos días, compañero, bienvenido, profesor. Mi compañera Lozano Tume, Ariana Yasmín y mi persona, Vite Fiesta Marvin Alexis, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, incidencia de los impregnantes hidrofugantes comerciales y formulados en las propiedades fisiomecánicas de la albañilería Piura 2026. Primero vamos a iniciar con la contextualización a nivel global, lo que nos dice que la humedad capilar y la criptofluorescencia son dos factores que degradan la resistencia en los muros de albañilería. Asimismo, como lo dice la ONU en 2026, nos dice que 3.400 millones de personas habitan en condiciones inadecuadas. Asimismo, la Unión Interamericana para la Vivienda en 2024 informó que existe un déficit cualitativo. ¿Qué significa? Que existe agentes externos que degradan la resistencia a los muros del bañero de las viviendas, como puede ser la humedad ascendente, en un 78% a nivel latinoamericano. También se nos informa a nivel peruano, por parte del CNEPREC en 2024, se realizó investigaciones, disculpe por no poner la cámara, se realizó investigaciones que identificaron el 25,3% en las viviendas que exhibieron una vulnerabilidad estructural muy alta y alta por parte de la relación del suelo, de la humedad del suelo y la salinidad del mar en los sectores costeros. Es por eso que se ve a nivel piurano, por el parte del gobierno regional de Piura en 2021, que se constató la humedad relativa de superiores a 80% y una salinidad superficial del mar que se encontró en rangos elevados de 34,4 y 35,1 unidades prácticas de salinidad, que significa que cada kilómetro de mar existe 34,4 entre 34,4 y 35,1 gramos de sal. Asimismo, entonces, vamos a, por parte del libro Patología en la Edificación, en Principios y Prácticas, en su tercera edición en 2025, demostró que los hidrofugantes compuestos por silanos disminuyeron el contenido de humedad y mitigaron la cristalización tanto superficial como al interior del ladrillo. Es por eso que a partir de ahí damos nuestro problema general. ¿De qué manera inciden los impregnantes hidrofugantes comerciales y formulados en las propiedades físico-mecánicas de la bañería de García Cosilla en Piura 2026? Como objetivo, pretendemos determinar la incidencia de los impregnantes hidrofugantes comerciales y formulados en las propiedades físico-mecánicas de la bañería. Y como hipótesis, tenemos que si la aplicación de los impregnantes hidrofugantes comerciales y formulados incidió significativamente en las propiedades físico-mecánicas de la albañilería de arcilla cocida. A partir de ahí tenemos 5 objetivos específicos. ¿Cómo los sacamos? El primer problema, encontramos cuál es la dosificación óptima del impregnante hidrofugante y nuestro objetivo sería determinar la dosificación óptima del impregnante hidrofugante formulado. Como segundo problema, encontramos cuál es el efecto del impregnante hidrofugado comercial y formulado frente a las propiedades físicas de la albañilería de arcilla cocida. Como objetivo sería evaluar las propiedades físicas de la manera tratada con imperante comercial y formulado. Como tercer problema, ¿cuál es el efecto de los implementos hidrofugantes comercial y formulado sobre la resistencia a compresión axial tanto en pilas como en la unidad de albañilería? Como objetivo sería determinar la resistencia característica a la compresión axial en pilas y en unidades tratadas con impregnante comercial y formulado. Y como los dos últimos, ¿qué diferencias existen entre el desempeño físico-mecánico de impregnante hidrofugante, donde se va a comparar el desempeño físico y mecánico del impregnante formulado frente al estándar comercial? Y también se va a evaluar la viabilidad económica al implementar el impregnante hidrofugado mediante un análisis costo-beneficio. Entramos en lo que son los aportes teóricos para nuestra investigación. En el primer aporte del titulado En un enfoque integrado para el monitoreo de humedad ascendente en la mampostería de la área histórica por parte de Franzoni, publicada en el libro Construcción y Materiales de Construcción, publicado en el CEBI, donde los autores recolectaron 30 muestras de ladrillo, 4 de mortero, 5 de suelo y una muestra de agua
en lo que es la iglesia de Santa Cruz luego de sufrir cambios climáticos. Aquí se presentaron lluvias y alrededor de esta iglesia se presentaron pozos, donde encontraron valores superiores al 20% en absorción capilar con presencia de cloruro, sulfato y nitrato con respecto al estado seco. Además, señaló que la tasa de evaporación dependía de la humedad relativa que se presentaba dentro de la edificación. En dicha iglesia se encontraba un microclima húmedo de entre 80 y 90%. ¿Qué aporte obtenemos aquí? Es que ya vamos detectando el principio del problema, que son los cambios climáticos para la absorción capilar. Como segundo aporte teórico en el título de investigación, impacto de la humedad en la resistencia a compresión y deformabilidad de la mampostería de ladrillo por los autores Matisse y Witkowski en 2026, encontrado en la publicación Scientific Reports, donde realizaron pruebas de inmersión y absorción capilar y a su vez la resistencia mecánica de 10 columnas, 32 ladrillos en unidad, 15 muestras de mortero en un cuartel militar del siglo XIX, o sea, una edificación bastante antigua, lo cual se encontró que el ladrillo perdió resistencia en 14% en estado de humedad, mientras que los morteros perdieron entre 26% y 29%, lo que se venció poca resistencia a la capacidad mecánica entre un 6 y 39%, con un promedio del 19%. Este sería nuestro aporte técnico, ya que debido a la humedad en el material de ladrillo, esto se va a perder la capacidad mecánica del muro en su estado final. Como tercer aporte técnico encontramos la evaluación y estimación de la resistencia a la compresión de prima de mampostería de hormigón utilizando el algoritmo de aumento gradiente por parte de los autores Hoytra en 2024 publicado en PLOS ONE, donde se analizó cuatro factores de influencia mediante 102 especímenes huecos en este caso, el título nos dice hormigón, pero acá en Perú no se utiliza tanto lo que es como hormigón, la palabra, se decía un conglomerado, lo que acá se utiliza como concreto, 102 especímenes huecos de concreto con el fin de obtener la resistencia a la compresión de cada pila, donde se registró valores entre 115,23 kilómetros centímetro cuadrado y 275,32 kilómetros centímetro cuadrado. Con estos resultados se evaluó mediante la herramienta de inteligencia artificial SHAP, que significa Shapley Additive Explanation, en la incidencia de tres de los factores principales, lo cual son la resistencia a bloque que alcanzó un valor de 3,2, la geometría del muro que logró un 1,63 y la relación mortero-bloque que obtuvo un menor valor de 0,57 con respecto a la resistencia final. ¿Qué es el aporte teórico? Pues aquí se logra ver que la calidad del bloque, la resistencia del bloque es el que afecta más a la resistencia final de todo el muro, como ya se viene diciendo, con un 3,2 con respecto a la herramienta SHA. Y ya como último aporte técnico, encontramos en la evaluación de la durabilidad de los ladrillos de arcilla históricos y modernos bajo envejecimiento acelerado y el rendimiento del tratamiento con siloxano y silano por parte de los autores ANAN en 2026, donde se encuentra publicado en la revista de Ingeniería de la Edificación presentado en la página del CEIBE. Aquí los autores evidenciaron, controlaron 30 pilas físicas en 6 grupos de control de 6 grupos, tanto en ladrillos modernos y los ladrillos de arcilla históricos, mediante un proceso de envejecimiento acelerado, con climas muy extremos como es la radiación y lo que es la lluvia ácida, con un desempeño de tratamiento superficial de 2 capas a base de dosificación 1 en 10 de silano siloxano con trementina en base al aceite, hoy también llamado aguarrás mineral, lo que se calculó un tratamiento que redujo un 92,4% en la absorción del agua, pero hubo un problema, lo que es el ángulo de contacto con el agua disminuyó un 60 grados respecto a los 90 que se mantiene en norma. ¿Qué podemos destacar aquí? En primero, que al ser 30 pilas divididas en 6 grupos, o sea, dando 5 por ensayo, respetan la norma de 70, lo que son 5 ensayos por grupo. También evidenciamos que ya tenemos una notificación con cuál partir, que es la 1 en 10, ya que utilizan nuestros dos insumos que pretendíamos usar, tanto el siloxano silano con el aguarrás mineral y que su funcionamiento en tanto a la capacidad física como en la absorción del agua. Continuamos con el tipo y diseño de investigación. En primer lugar, se trabajó con un enfoque cuantitativo, debido a que el estudio se sustenta
en la obtención y análisis de datos numéricos. Para ello realizamos mediciones de propiedades como la absorción del agua, la succión capilar y la resistencia a la compresión, cuyos resultados serán evaluados mediante los procesos estadísticos. Con relación al tipo de investigación, esta corresponderá a la investigación aplicada, ya que está orientada a generar una solución práctica frente al deterioro de la albañilería, como es en ambientes de alta salinidad, como es el lugar de estudio que estamos trabajando, que es Sectura. En ese sentido, se va a evaluar el uso de impregnantes hidrofugantes como una alternativa para incrementar el desempeño de los elementos constructivos. En cuanto al diseño de investigación, se empleará un diseño experimental puro, porque consiste en la manipulación de la variable independiente, que está representada por los impregnantes hidrofugantes, y la comparación entre especímenes tratados y no tratados, manteniendo las condiciones controladas durante todo el proceso experimental de laboratorio. Así podemos garantizar la confiabilidad de los resultados. Finalmente, el alcance de la investigación es explicativo, ya que no solo descubrirá el fenómeno estudiado, sino que se busca también determinar la relación causa-efecto entre la aplicación de los impregnantes hidrofugantes y el desempeño estructural de la albañilería. Respecto a la tabla de operacionalización de la variable, en este caso la variable dependiente, que es las propiedades físico-mecánicas de la albañilería, esta se define como la capacidad de los elementos de mampostería que están relacionadas con su resistencia estructural. eh, Son factores que condicionan su desempeño ante agentes externos. Desde el punto de vista operacional, esta variable será evaluada mediante la ejecución de ensayos estandarizados. Para ello, vamos a realizar las pruebas de absorción totales a las 24 horas y ensayos de resistencia a la compresión axial, tanto en pilas como en unidades de albañilería. También aquí vamos a seguir la norma E070 porque es la establecida para estos ensayos. También podemos encontrar las dimensiones, las cuales son la dimensión física, que se va a evaluar los ensayos de absorción, succión capilar y eflorescencia en las unidades de albañilería, las cuales van a permitir determinar su capacidad eh, para absorber y transportar el agua a través de sus poros con una escala de medición en porcentaje y en gramos por centímetro por minuto. En la segunda dimensión, que es la mecánica, con su indicador que es la resistencia a la compresión, nos va a permitir conocer la capacidad del material para soportar cargas sin fallar estructuralmente. Su medición corresponde a una escala de razón expresada en megapascales o kilogramos por centímetro cuadrado. Continuamos con la variable independiente, que son los impregnantes hidrofugantes. Esta se define como agentes químicos que reducen la tensión superficial dentro de los poros del material. Así evita la absorción capilar, la penetración del agua y el transporte de sales, lo que contribuye a disminuir la permeabilidad en materiales porosos. Operacionalmente, esta variable se va a evaluar mediante la aplicación de dos tipos de impregnantes, uno que es comercial y el otro formulado. El impregnante formulado será ensayado con tres dosificaciones de resina y solvente, que es 1.5, 2.5 y 3.5%, con el fin de determinar así su eficacia. La variable está conformada por las dos dimensiones, que es el tratamiento químico, cuyo indicador es el tipo de impregnante utilizado y se mide en una escala nominal. La segunda, que es el desarrollo químico, evaluado mediante la composición química base y la dosificación empleada, utilizando una escala de razón expresada en porcentaje. Y por último, también tenemos la viabilidad económica. ¿Le fue internet? ¿Puedes continuar?
La población de la muestra sería en 60 ladrillos de, 70 unidades de ladrillo de artesanal y 15 unidades de pilas. Cuanto a las técnicas e instrumentos a aplicar, serían los ensayos estandarizados, tanto de absorción, succión, eflorescencia y compresión, y compresión axial. Bueno, aquí no se diría tanto lo que son la confiabilidad y la validación de instrumentos, ya que no se está aplicando unos instrumentos estandarizados aparte. En cuanto al financiamiento de nuestro trabajo, se va a encontrar los financiamientos no monetarios y los monetarios, como se pueden ver aquí. En cuanto a los financiamientos monetarios, que es lo importante, los recursos humanos serían en 2.900 soles. En pasajes, que es el transporte del material, transporte al laboratorio, serían otros 600. Y los materiales e insumos que tenemos que encontrar para el desarrollo tanto del impregnante comercial y formal son entre 620. Y ya por último se encuentra ahí el cronograma de ejecución del proyecto de investigación, como se puede observar aquí, cada actividad y cada semana. Gracias, profesor. Ya, bien chicos, hoy vemos la portada, por favor. A la portada del título. Ya, Ya, ustedes se van a enfrentar a preguntas del jurado, ¿ya? El jurado ok. tiene diferentes niveles de exigencia, pero deben estar preparados para todo, ¿no? Eh, Sí, Mayormente, si ustedes han visto las investigaciones de sus compañeros, hay un término aquí que es clave, que es algunos empiezan con efecto, ¿ya? Otros empiezan con influencia. Influencia, otros empiezan con impacto, ¿ya? O impacto. El jurado te va a preguntar, ¿por qué incidencia? ¿Por qué no efecto? ¿Por qué no influencia o por qué no impacto? ¿Pueden yo responder lo que eso? yo Yo lo que yo opino es que la incidencia se define a que cómo va a desarrollarse el impregnante hidrofugante nuevo, y todavía que se compite contra un ya formulado, un ya establecido a nivel comercial, mi opinión es que la incidencia es parte de algo nuevo, de algo que todavía no se sabe si va a llegar a ser el punto. Obviamente, al final del proyecto ya se va a saber si nuestro proyecto funcionó al 100%. Si ponemos efecto es porque ya estamos denominando a lo que ya existe o ya había sido tratado antes. En este caso, una incidencia sería algo nuevo. Esa es mi opinión. Ah, hay que revisar la teoría, ¿ya? Para estar seguro. Respecto al título, ¿cuál es tu variable independiente? Variable de dependencia son las propiedades fisiomecánicas. No, independiente, independiente. Independientes de los impregnantes Bien, hidrofugantes comercial y formulado. ya, bien. Y tu variable dependiente es las Las propiedades físicas propiedades y mecánicas, ¿no? físico-mecánicas de Propiedades la... físico-mecánicas. Ya, bien. Ahora, ya, siguiente diapositiva. Con respecto a la variable, a ver, con respecto a la realidad problemática, tiene la humedad capilar en construcción, la humedad capilar y la criptofluorescencia degrada la resistencia de los muros. Ya, la ONU, en 2026 nos dice que 3.400 millones de personas habitan en condiciones inadecuadas. Bueno, asimismo, UNEAPRAVI, en 2024 informó que existe un déficit cualitativo del 78% en Latinoamérica. Ya, pero la idea de la realidad problemática es realidad problemática, ¿ya? La idea es cómo relacionas tú tu realidad problemática con tu solución ingenieril, con tu solución de ingeniería, El ¿no? problema, profesor, es que aquí las diapositivas decían un máximo de 40 palabras, lo cual yo me Sí, quedaba corto al escribir todo. Por eso es sí, que no le puse claro, o todo, sea, obviamente. por eso Por se eso yo, ponen ideas claves, ¿no? yo opté Ideas por claves. hablarlo o exponerlo desde mi punto de vista, toda la realidad Ya. problemática que yo había encontrado.
Ese sí Ya. puede ser un problema, pero es cosa que el PPT nos dijo 40 palabras. Sí, 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 lo sé eso. Ya, mira, y la realidad problemática, bueno, por aquí hubieses empezado, yo hubiese preferido que empieces por acá primero, ¿no? Con la ONU, ¿no? Que es la realidad a nivel mundial, ¿no? Luego, con un dato de la Sí, realidad nacional. lo que yo diciendo precisamente, el CNPRE, el GORE, y al final Ya, un libro que pero nos da, que se sí, vea. sí, bueno, eso sí ya. O Tiene que sea, he verse sus visto lo de datos, ¿no? 40 palabras. Ahí. O sea, no Sí, lo tengo. necesitas colocar tantos datos, ¿no? Y tanto No, texto. sí, sino que Deberías pues, colocar los valores, más que todo, ¿no? Los sí, valores, eso sí, lo sé. ya. Ya bien, siguiente diapositiva. Ya, a ver, ustedes tienen, Sí, de incidencia, incidió. este, ya dicen los impregnantes, la aplicación de los impregnantes. Ya mira, aquí tienes de qué manera inciden, ¿no? Acá tienes determinar la incidencia y aquí colocas aplicación, ¿no? Y incidió, es esto, toda la palabra incidió. Acá sería directo, ¿no? Los impregnantes hidrofugantes comerciales o formulados inciden Incidieron, sí. o incidieron, ¿no? Incidieron de manera significativa en las propiedades físicas y mecánicas de la albañilería, ¿no? Listo, nada Sí, más. ok. Albañilería cocida y luego continúas con lo de tu título, ¿no? En la albañilería Mm, cocida, ¿qué dice tu título? Quiero donde Dice dice, en las incidencia de propiedades físicas y impregnantes mecánicas, hidrofugantes. Sí, de ya, albañilería, creo y que corta. continúa acá en Piura, termina, ¿no? En cocida. Sí. No, no, albañilería, Piura 2026. Ya, eso es lo que tienes que poner. De aquí te vas a sacar. Directo. El efecto Ahí. espejo tiene que ser directo, sin mucho de más, ¿no? Sin mucho relleno. Ya, empiezas Ok. acá. Los impregnantes hidrofugantes comerciales y formulados incidieron de manera significativa en las propiedades físicas y mecánicas de la albañilería en la ciudad de Piura durante el año 2026, ¿no? Esta Ok, coma de pues. aquí, por ejemplo, esta coma de aquí se coloca en la matriz. ¿No? Por el tema de espacios, todo, ¿no? Pero ya cuando lo redactas, ya cuando se redacta en prosa, bueno, aquí está bien, pero ya cuando lo hayas redactado en tu informe, tú tenías que haber colocado, ¿no? En la ciudad de Sí, Piura, ciudad de durante el año Piura. 2000, Ajá, sí, así ya, se encuentra. ya, final. Entonces, ¿de qué manera inciden ese? Ya, aquí está bien, determinar la incidencia, bien. Mm, y ya, esto se va. Ya listo. Siguiente diapositiva. Ya. Esto, en lo que respecta a los objetivos, dice, tienen determinar la dosificación óptima del impregnante hidrofugante formulado mediante los ensayos físicos de succión y fluorescencia en el ladrillo de arcilla cocida. ¿No lo colocaron completo? ¿Cómo hicieron? Porque aquí Seguro está, no o se sea, aquí colocó está, completo. ¿no? Sí, sí, faltó el completo, sí. Ya lo que está acá tiene que salir acá. ¿Ya? En el objetivo específico. Claro, sí, ese es el efecto espejo. Lo que está aquí en el problema tiene que leerse en el objetivo. Ok. Ya, por ejemplo, te has No, es que quedado porque aquí. como yo conocí el objetivo, pues es esto, ser lo más breve posible, tampoco hay que explayarse mucho, pero pues, eso del efecto espejo sí faltó ahí, obviamente. Ya, igual aquí, pues, ¿no? Por eso se actuó así, más reducido en ese caso. Evaluar la viabilidad económica de la implementación y ya, listo. Ya está bien. Ya, siguiente. Ya, tienes el paper, ¿no? De Sí, Scopus, ah, un enfoque integrado para el monitoreo de la humedad descendente. Vale. Mira, tú tienes tu variable independiente y tu variable dependiente. oh, ¿Ya? Tu sí, variable independiente era los
Hidrofugantes, ¿verdad? Impregnantes, sí, Formulados hidrofugantes y y comercial, elaborados. y comercial, Formulados y comerciales. Ya, ese es el. Y tu variable dependiente son las propiedades físicas y mecánicas, ¿verdad? físico-mecánicas. Ya, Ajá. aquí en este estudio de aquí, ¿qué valor estás dando acá? Estoy dando el valor de la ¿No? absorción capilar, una propiedad física que Ya, aumenta debido a o la sea, humedad. a las propiedades físicas y mecánicas, ¿verdad? Esta de acá. Ya, Aquí solo tienes, habla de la propiedad física, porque es solo la ya, absorción capilar y el problema que es la presencia de sales como cloruro, sulfato y nitrato. no hablaron de las propiedades mecánicas, no hicieron ensayos, No, no es no, cierto. no, solo vieron la actualidad de la Solamente humedad, iglesia ¿no? Santa Cruz. Sí, solo humedad. Ya, bien, está bien entonces. Ya, siguiente. Aquí ya ¿De están las quiénes son propiedades los físicas y papers? mecánicas, Ya, bien, bien. Aquí, la aquí capacidad estás hablando mecánica. de tu variable dependiente, ¿no? Sí, ¿Tienes un paper de tu variable independiente? Ya hable de los sí, hidrofugantes. sí, ¿Qué hay? ya el último. El último. Ya, sería evaluación de la durabilidad. Ya, Ahí está el silano siloxano y la guarra, los dos insumos que pretendemos usar, mira, ok, sino que causan un tratamiento superficial. Nosotros vamos a impregnar ese tratamiento. ya. Y Eso también la vas a tener que dosificación. aclararle, ¿no? Aclaras Sí, la diferencia entre superficial y impregnar. ¿Cuál es? es que acá utilizan esto, aquí como dice, dos capas en forma en el muro y con una dosificación de 1 en 10, dejando Ya, alto siloxano. Y nosotros lo que vamos a impregnar, lo que se va a inyectar de manera que el ladrillo se va a perforar y ahí se va a ingresar a forma de gravedad botellas de este siloxano con aguarrás, dejando que el ladrillo lo succione. Esa es la diferencia del proyecto. Es cuando lo encontré, sí me asusté, dije, ya me copiaron. Eh, pero cuando ya, ya lo terminé de leer, porque precisamente es en 2026, cuando lo vi fue el 1 de mayo que lo publicaron, 1 de mayo en 2026, me había asustado pensando que ya habían usado mis dos insumos. Ya leyéndolo bien, fue un tratamiento superficial y yo lo que pienso es hacer un tratamiento para impregnar, para inyectar. ya. Bien. Ahora mira, un detalle es que se nos ha escapado, ya que tú hablas de tienes antecedentes papers de tu variable independiente y de tu variable dependiente, y aquí también necesitamos papers de cómo se relaciona la variable independiente con la dependiente. Sí, Eso aquí también, también, la justamente, independiente, aquí ¿no? está la cuestión del agua, la Ya, propiedad física. También hablan de las propiedades mecánicas, en pero este ya, proyecto, ¿no? sí, obviamente sí, pero Este como dije, proyecto. pues más reducido, pues no, Claro, no me iba mira, a dar los 15 minutos, obviamente. claro, empieza así, mira, variable dependiente y cómo se relaciona tu variable independiente con tu variable dependiente. Sí, Sí, puede habla, ser uno sí, uno uno o 2 2 2, ¿no? De manera sintetizada, concisa. sí, eso sí, pero como ahorita pues eran 15 minutos, opté Sí, por sí, sí. más centrado, ¿no? Claro, o sea, más que todo sintético, ¿no? Lo directo, Sí, directo. así es, pues una exposición, pues. Ya, siguiente. Ya dice cuantitativo, medición numérica de la absorción, opción, distancia de la compresión. Ya, pilas no van a medir, ¿no? Sí, ¿Seguros? pilas y unidad, como dicen los Ya, objetivos. aquí, por ejemplo, más que todo, ya, más que todo, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo colocaría una lista, pues, ¿no? Yo colocaría una lista, en vez de tanto texto, que el jurado no va a leer, yo Ya, colocaría una absorción. ¿Cómo se mide la absorción? ¿En porcentajes? sí, en ¿No? porcentaje. La succión, ¿cómo se mide? También en porcentaje. ¿Cuánto Ya, en entra porcentajes. ladrillo? Ya. Resistencia a la compresión es el Sí, F'M, ¿verdad? sí, O el sí, le prima F'B. B y M, tanto en unidades como en Ya, pilas. bien. Y tú colocas, pues, ¿no? Colocas absorción, succión y resistencias. Y estos son los datos numéricos que hacen que tu investigación sea cuantitativa, ¿no?
Ahí ya lo sorprendes a tu. Ahí, por ejemplo, dice Más tipo resumido en aplicado. ese caso. Sí, claro, mucho texto ya no. Dice orientado a desarrollar una determinada de pujantes. Bueno, esto más resumido, ¿no? El Sí, problema, entonces, ¿no? El problema detectado con tu solución de ingeniería. Ya, el diseño, manipulación de los impregnantes hidrofugantes. Por ejemplo, aquí podrías aprovechar aquí para dar un adelanto de las dosificaciones, ¿no? Tienes tu variable, es experimental porque tú manipulas tu variable independiente. Aquí este lo sí. haces más reducido, ¿no? Lo haces más reducido y tú tienes dos variables independientes o como lo has planteado, ¿no? Porque tienes un Yo lo, formulado, un comercial y un formulado, eh, ¿no? yo lo he puesto como dos fases, precisamente. La primera fase es descubrir la dosificación y la segunda fase ya es el control, el grupo de control, la dosificación que nosotros creamos y en este caso, lo que es ya el comercial. Ya, Ahí mira, pondría dos fases, ¿no? ya, pero el detalle Dos aquí es fases. que, mira, debes aclarar por qué es experimental. Tendrías que colocar acá, ¿no? Es mi variable independiente, ¿no? En comercial y formulado. En comercial y formulado tiene tanta dosificación y el formulado tiene tanta dosificación por sus componentes, ¿no? Ya hablamos ahí, Sí. hablas un poco de química, ¿no? Sí. Ya, Mm, ya eres más Eso también me preciso con parece los como, detalles, con como los detalles de tu un comercial. mapa conceptual, como un mapa semántico. Mucho mejor, ¿no? El alcance Sí, explicativo, bueno, podrías, resumen, pues, ¿no? Que vas a medir la causa y el efecto, pues, ¿no? La causa es tu variable independiente y tu efecto es tu variable independiente, ¿no? Lo que vas a medir, las propiedades que vas a medir en el laboratorio. Así, sí, ya. Siguiente, ya, aquí está bien, ¿no? Tienes física y mecánica. Ya, esta definición conceptual, mándala al principio, ¿ya? Según ya. Acunio Osfungia, 2024, ¿no? Sí. Definieron, ta, 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 ta. Listo. Esta definición operacional está bien, ¿no? Menciona la norma, excelente, las propiedades que vas a medir, ¿no? Las propiedades mecánicas. Tienes físicas y mecánicas, ¿no? Absorción, succión Inducción, y fluorescencia. O sea, la absorción es porcentaje, la succión es en gramos por centímetro porcentaje. cuadrado y la fluorescencia es No, 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 es esto. Tanto porcentaje como gramos centímetro cuadrado en minuto son en tanto en absorción como en succión capilar. Ya la fluorescencia es a nivel visual. visual. Es algo que se Ya. ve esto. Pues la fluorescencia, pues es su definición es la cristalización por fuera, lo que se ve como polvo blanco ¿Y cómo se en el mide el muro. laboratorio? Eso ya es visual. O sea, cuando Visual. vamos a inyectar o vamos a dejarlo en lo que es la salinidad, se va a empezar a ver cómo se va a hacer como un polvito blanco afuera, en la cara de ladrillo, y se va a ver, ¿Ya? pues, si el producto está generando esa fluorescencia. Si está generando fluorescencia, ya hay que dejarlo. No hay que seguir con eso. ¿Ya? Es algo visual más que todo. O Ya, mira, sea, te recomendaría, mira, por ejemplo, no lo pongas en uno solo, sino, por ejemplo, tienes uno, dos y tres. Divides tu celda, lo divides en tres, ¿ya? tres, ya. Sí, lo divides Cada en uno con su tres. escala. Claro, pones absorción, succión y eflorescencia, ¿no? Y a cada uno le pones su propia escala, pues, ¿no? Su de razón, o podría ser, claro, de razón, ¿no? Intervalo, ¿cómo es? Hay de razón, de Razón. intervalo, creo. Y Hay más, nominal. ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí le pones a la absorción, le pones unidad, entre paréntesis, porcentaje. A la succión le pones entre paréntesis su unidad, ¿no? Y la Porcentaje. fluorescencia puedes poner visual, pues, ¿no? O cualitativo, visual. Habría que investigar, habrías que ver el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es Sí. la norma estándar para ese ensayo de fluorescencia? Y aquí lo mismo, divides entre dos, pones resistencia a la compresión en unidades, ¿no? Y en Y en pilas. pilas.
y aquí le colocas F'B, F'M. N. Listo, y acá lo divides, ¿no? Y acá le colocas eh, en kilogramos, pues, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado, los dos son un kilogramo por centímetro cuadrado. Listo. Siguiente, ya, tienes, ya, o sea, lo que acabamos de ver es tu variable dependiente, ¿no? Este Pendiente. vendría a ser tu variable independiente. Siempre se Sí, empieza por la variable independiente, ¿no? sí, Primera porque, diapositiva, porque también esto, en la revisión de los párrafos, no me salía que la dependiente tenía que ir primero. Por eso en esta diapositiva lo intercambié de esa manera. ya. Bueno, en los Me párrafos reco- está primero independiente o sí, me lo dependiente. recomendó. Dependiente, me lo recomendó. Me dijo que mejor sería que pusiera nuestro Te vas a problema, medir, nuestra ¿no? variable dependiente arriba y nuestra Ya. independiente como solución abajo. Ok, Y ok. es por eso es que opté aquí en este. Ok, está bien. Entonces, este sería tu causa, pues, ¿no? Lo que Algo pasa es así, que a ya. veces primero se define la causa, pues, ¿no? Y luego vemos el tema y el efecto. Ya. Con respecto a esto también, ¿no? La definición, citación Arriba. narrativa, ¿no? Eh, ¿Sabes si hay alguna normativa en el reglamento, ¿no? En de albañilería se habla algo acerca de estos tipos de impregnantes, ¿hay algún ensayo normalizado, estandarizado? No, ahí está también en los párrafos se argumenta un Hay un vacío vacío. con respecto a la degradación por el ambiente. O Se sea, más la se dedica, norma no toca no eso. hablan, no toca eso. No toca eso. Ya. Bien. Ya tienes tratamiento químico, desarrollo químico, viabilidad económica. Ya. Tipo de impregnante, ¿no? Sí, el comercial y el Eh, formulado. ya. Aquí lo divides, pues, ¿no? Impregnante comercial, impregnante formulado. Ah, Ya. Composición química y basificación, lo divides también. Composición química, dosificación, ¿no? El, por ejemplo, el impregnante comercial, ¿cómo lo medirías? ¿Cómo se dosifica? ¿No? bueno, ahí el comercial no sabría de eso, porque ya viene hecho, ya. Solo sería comprobarlo Ya, y o el compararlo formulado con el formulado y ahí es la dosificación, pues empezar con es, una ¿cómo era? dosificación de un ¿Uno en cuánto? eh, ¿Uno en 10 creo que decía el paper? sí, un E10 es decía el paper. Ya. Si es uno en 10, ¿cómo sería ahí, no? El indicador. Serían, habría que ver ahí, ¿ah? ¿Cuál es la unidad de esto? Ya en la composición química y base de dosificación, tienes porcentuales, pues, ¿no? Los dos porcentuales. Porcentuales y costo de producción en sodio. Solo lista. Ya. Eh, o sea, tu propuesta es resina sobre solvente, ¿no? Sí, Ese es el formulado que vas a hacer, resina sobre solvente. así es. Aunque creo que resina no es tanto la palabra, porque he estado investigando y no lo usan, no, o sea, no sé, no le dicen como resina, le dicen solo como compuesto silano siloxano. Ya. Entonces le Eh, pones eso, pues, ¿no? le voy a Silano cambiar esa palabra. siloxano sobre solvente. Sí, Más preciso. Ya, bien. Siguiente. Ya, en lo que respecta a la muestra, ya, es importante que el jurado vea eh, eh, la que cantidad. lea. Claro, sí, porque es, o sea, Sí, porque acá, aquí también en las diapositivas, aquí a la izquierdita decía ahorita no modificar sí,
Pero estas por diapositivas tres. son para la escuela de administración, esas diapositivas. Pero acá nosotros, Entonces, por ejemplo, yo te recomendaría una tablita, ¿no? Una tablita, por ejemplo, tú vas a necesitar, eh, vas a ses- necesitar unidades de albañilería sí, 60 unidades de para albañilería. formuladas y comerciales, ¿no? Sí, ya Ya. divididas cada una. Y tú El tienes total es 60 dosificación, unidades. y tú tienes dosificaciones, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas dosificaciones tienes? Son tres dosificaciones. ¿Cuál es el primer porcentaje? 3.5, 3,5. Ya el otro, 2.5 y 1.5. 2,5 y 1,5. Ya, eso es de tu formulado de 1 en 10, ¿no? De 1 en 10 de siloxano sobre Agua solvente, ¿verdad? radiante y solvente. Ya. Entonces, tienes tres dosificaciones ahí. Y Sí, digamos como que tú quieres encontrar a ti el más eficiente, más ¿verdad? eficiente. El más El eficiente más más eficiente. bien, sí. Ya, el más eficiente, ¿no? Ahora es, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo vas a hallar ese eficiente? Primero, en la absorción por unidad, la succión por unidad y lo que es la fluorescencia. Son Ya, 5 cada uno, inflorescencia. Ya, vas a hacer estos tres ensayos sí, para cada dosificación. cada dosificación. Ya. Entonces, ahí hasta ahí van 15, ¿no? 5 de cada uno. Sí, 5 succiones, 5 absorciones, 5 inflorescencias. ¿Así? sí, sí. Sería 15 cada uno, pues. Aquí Claro, 5 de serían 3.5, estos, en absorción serían 5 de 3.5, 5 de 2.5 y 5 de 1.5. 15 cada uno. ya, 15. 45. Entonces, aquí se te van 45 unidades. 45 unidades. Ya, genial. Y ahora Esa es esto es la en las dosificación. propiedades físicas. En las En propiedades las propiedades mecánicas, físicas. En las propiedades mecánicas son si esto otros 15, porque es grupo de control, grupo de dosificación ya formulada, y el comercial. Ahí son otros tres. 5 unidades para compresión en el grupo de control, en el grupo de ya dosificación óptima y el grupo de comercial. Aparte de las 5 que serían otras 15 en pila. ya, a ver, para ver si te entendí. Tú tienes formulado y tienes comercial, ¿verdad? Formulado Ya, comercial. formulado y comercial. Tienes 3,5, 2,5 y 15. ¿Cuántos ensayos? Recuerda que tienes FM y FB, ¿verdad? FM y FB, sí. Ya. ¿Cuántos de acá de este solamente estamos en formulados? ¿Cuántos de Sí. FB y FM vas a hacer a cada uno? Por cada Eh, dosificación. no, ya dosificación ya no sería. Si no Mm, escogerías uno, ya trabajarías con uno. ya trabajaría con uno, por eso demostrar cuál es dosificación es efectiva. Y ahí se hacen otro. Por eso le dije al inicio de fase uno y fase 2 porque en la fase uno vamos a ver cómo mejora la calidad del ladrillo y en la fase 2 ya lo vamos a comparar con el grupo de Entonces, control, o sea, sin nada, luego la dosificación óptima y el grupo comercial. ya. Pero primero, a ver, para ordenarnos, o sea, primero hemos empezado por esos ensayos. Sí, O sea, ¿me quieres decir que de estos ensayos, de estos resultados de acá, vas a escoger el más óptimo, ajá, la sí, dosificación óptima? sí, dosificación O sea, óptima, solamente de los ensayos físicos. ensayos físicos. Ya. O sea, de los ensayos físicos, encuentras tu dosificación óptima de tu formulado, ¿verdad? Así es, Ya. ¿Y con qué lo vas a comparar? Con el comercial. con el comercial y el grupo de control, el grupo sin nada, Sin nada. O sea, tienes sin nada, comercial y el grupo de cero control, cero, ¿no? Ya, cero 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 cero. cero. Ah, ya, ya. Ya. Y estos son 5 Entonces, 5 y 5. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, de aquí encuentras, digamos, el mejor. Supongamos que sea 2,5, ¿ya? 5, sí. Pero ¿con qué referencia
¿Con qué lo vas a referenciar para determinar qué es el más óptimo? En ese caso, pues estoy trabajando con mis dosificaciones. Ahí no tendría una... Por eso que acá eh, en el grupo de control de lo que es la compresión, con lo que es la propiedad mecánica, ahí recién lo Ya, voy a ya, 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 referenciar. ya, ya Por eso el entendí, grupo de control. ya entendí. Entonces, aquí vas a tener, aquí primero ensayas 45, ¿no? Y aquí Sí, tú vas a, no, aún no sabes cuál es el más óptimo, ¿verdad? no Solamente sé los cuál has es el más ensayado. óptimo. Ya Sí, luego te vas al grupo del comercial, ya, y el sí. comercial ensayas 15, pues, ¿no? 5 de acá, 5 de acá, Cinco, 5 de acá, ¿no? ¿Sí? absorción, succión, no. A ver, ¿puedo dibujar yo también? Claro, sí, sí, sí. Ya, y estos 15 se quedaron, ¿no? 15 Ya, para 2.5. Para 2.5, para 3.5, hay que ver, 2.5 y 1.5, ¿no? Ahí ya salieron ya, los 15 ensayos, 5 15 de... Ay, me olvido. Está la absorción, la succión y la fluorescencia. Son 5 de cada uno para cada dosificación, ¿no? ya, Esos son, esa es mi fase uno. Ahí van 45 unidades de ladrillo. ya, Luego, en mi fase 2 pretendo hacer ya las propiedades mecánicas, solo las propiedades mecánicas. Allá tendría mi grupo de control, mi dosificación, que digamos que la dosificación óptima sea 3.5. Mi ya, dosificación óptima y ya, pero el comercial. espérate, antes de pasar a tu siguiente fase, tú ya tienes que saber cómo vas a determinar cuál es óptimo. Tienes que decirme con qué valores vas a determinar que sea óptimo. O sea, que tengo que ponerle un grupo de control aquí. Tú me estás diciendo que el 3.5 es el óptimo, pero ¿cómo sabes que es el óptimo? De de las tres dosificaciones. Es que ¿Cómo aquí ya lo sería? estoy comparando eh, ¿cómo se llama? Con la ficha técnica del comercial. Ficha La técnica, ficha no, no técnica me del acuerdo. comercial, Ficha técnica, a ver, ya a ver, te sigo escuchando. Mira, has empezado con 3.5, 2.5 y 1.5. Ya, está bien hasta ahí, ¿no? Tienes 45 unidades y todo, pero el detalle es cómo pasas aquí al óptimo, ¿no? ¿Qué valores? Tú necesitas valores que también hayas experimentado, porque la ficha entonces, técnica, bueno, ¿qué te podría? La ficha técnica te va a decir cuánto, la ficha ¿cuál es técnica, su bueno, dosificación? no sé qué valores te podría dar la ficha técnica. Ahí encontré que el 80% porque es también compuesto por siloxano, pero ¿Ya? en otro compuesto sería de 80%. Y esta aquí da como 90 y tanto por ciento, ¿De noventa qué? y cinco creo que era, no me acuerdo. ¿De Y qué? ahí por eso estoy que lo comparo con ese, No, pero para noventa y cinco por ganarle, ciento de qué? de siloxano. Digan, A ver, creo que y ahí lo perdí, creo. Aquí la ficha técnica yo en este caso se va a utilizar lo que es el Sycamore Inject Cream, que da de 80% de compuesto de siloxano en su estado puro, ya, más su solvente, que es el 15%, más o menos que me acuerdo, 15 20%, y ya los restos son los otros insumos para que sea, como dice su nombre, Cream, para que sea en crema. Ya, ahí está el 80%, el 15% y el 5% en sus demás insumos. Y lo que yo estoy dando aquí con este 3.5, 2.5 y 1.5 está solo siloxano en 100% sólido y el solvente, pues. ya, o sea, mira, cuando tú haces una tesis experimental, tu grupo de control no se puede hacer
en base a fichas técnicas. El grupo de control tienes que haber también experimentado, porque si no, todos los que hicieran mi tesis que estuvieran evaluando las probetas de concreto dirían, no, entonces yo no hago probetas de control. No, por eso es que yo opté por dar los proyectos de control acá en la propiedades Ya, a ver, mecánicas. continúa. Ya, 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 pero es el que el grupo de detalle control es pero es que el detalle no entiendo aún de dónde sacas 3.5. O sea, ¿bajo qué criterios sacas 3.5? me está preguntando por qué elegí, mejor dicho, las Sí, dosificaciones. sí, claro, Ah, ¿bajo ya, qué criterio seleccionaste ya, 3.5? ya. Primero que pues investigando se nos da a conocer, como lo dije en mi antecedente, que era 1 en 10 ¿Ya? del, del paper, ya. Y como le dije, hubo un problema en esa dosificación. Creo que este es un 9%, 9,9, algo por ahí. Aquí hubo un problema que bajó el ángulo de contacto con la humedad. O sea, el muro, el ángulo de contacto por obvias razones es 90. Acá hizo que el agua que entraba por bastantes lados, que bajó hasta 60 grados. Lo normal es que se quede en 90 grados. Y por eso es que yo no puedo excederme de este primer paper. Esto es mi base. Ya, Mi, ya, pero no mezcles papas con camotes. Mira, tienes 1 en 10, ¿no? Ese 1 en 10 es la dosificación del paper. ya, que es del formulado, el que tú pretendes hacer, ¿verdad? Ah, sí, así Ya, ¿y es. este 9% qué es? nueve por Es del, ciento es del es, mismo. Ese es la, expresado ese 1 en 10 expresado en porcentaje 9,9%. Esta es una o expresión y esta es otra expresión, pero son lo mismo. sea, el 10% es, pues, ¿no? 1/10 es 10%. Yo investigándolo porque no sabía cómo pasarlo en el porcentaje, pues me salía el 9,9%. Ya, claro, casi 10, ya, casi 10. Ya, entonces, este es lo que tú Un vas a límite. preparar, ¿verdad? Tú vas a Sí, preparar, ya, ese límite de esta sí, yo no me puedo dosificación de pasar. aquí. Sí, yo no me O puedo sea, pasar de eso porque ya pero sería estás bien malograr. sobrado, o sea, claro, o sea, este es tu límite superior, ¿no, verdad? Sí, Límite superior, ya. Pero tú estás sobrado, o sea, tienes de 1.5, dos punto sí, es cinco y que tres punto también cinco. la ficha técnica también nos dice que es un 5% nomás de eso. Pero no entiendo, pues me dices 10 y luego me dices 5. Ya, es que esta ficha técnica pues no lo encuentro así como tal. O sea, yo lo investigo y no lo encuentro, por eso este 10%. Pero tienes que leer con Porque evidencia, porque este lo tengo, pues precisamente este lo puse porque este lo tengo, el paper lo tengo. ya, ya, pero hasta ahora, mira, hasta ahora yo, o sea, tú me dices ya que 3.5 fue el óptimo, pero necesitas una referencia. No hay referencia. Un grupo de control. Un grupo de control. No. Necesitarías un grupo de control, o sea, tendrías que hacer eh, a un ladrillo, y es más, tienes comercial y tienes grupo de control. Tendrías que hacer absorción, succión y fluorescencia a tus utilidades de albañilería con comercial y sin nada. Con Tendrías tres comercial, comparativas. con comercial, ya no haría absorción, succión y fluorescencia, porque supuestamente el comercial ya es algo ensayado. Ya, entonces entonces del ensayado ya hay evidencia. Entonces tendrías que De hacer el ensayado grupo de control. Ya, el grupo de control tendrías estos dos.
Ahí recién cuando tú digas, ¿no? Ya tengo un punto de referencia experimental en el laboratorio, ahí yo recién puedo decir, el 3.5 fue el que menos absorbió, el que menos funcionó, el que tuvo menos fluorescencia. Entonces ahí pues me faltaría el Ahí grupo de recién, control. claro, Serían ahí otros recién tienes que 15. hacer. Otros, no, pero estás haciendo Sí, 45 entonces sería, porque tienes con 5 5 dosificación, 5. no, grupo de Ah, sí, control, serían 5 5 sí, 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 serían 15 nada más, sí. sí, pues 5 ahí 5 ya sí, serían, sí, unos 15 más, ¿sí? 60. 5 5 5 y ya tendrías, por ejemplo, acá, pues, ¿no? Grupo de control. 5 5 5, ¿no? Tendrías 60. Sí, Ya, interesante. Es más, para que hagas más robusta tu investigación, agrégale el comercial para que tenga los efectos, para que veas, o sea, sabes cómo se comporta en ficha técnica, pero no sabes cómo se comporta en laboratorio, claro. Sí, ¿no? Yo le agregaría el comercial, le agregaría 5 5 5 más. sí, profe. Ya ahí se estaría pasando el presupuesto. Por eso es que también ya, por eso el grupo de control estaba en la fase 2 con la compresión. Y pues. Pero mira, evalúalo Usted, bien. ¿Ustedes son porque, de Piura? sí, de veras. La universidad da 30% de descuento en los ensayos. Evalúalo bien. Mira, déjalo en propuesta. Al menos por ahora, para la exposición, la sustentación, déjalo en propuesta. ¿Ya? Date una vuelta por la universidad y que te coticen, pues, ¿no? Porque tengo entendido que los estudiantes cuando hacen su tesis le dan, el Estado financia un 30%. Hace un descuento de 30. Entonces te podría convenir, ¿no? Haces más robusta tu investigación. Ya, para seguir, y mi grupo de fase 2 que era el grupo de control, la dosificación óptima y el comercial en cuanto a la propiedad mecánica, Ya, que era, ahí ya yo mira, pensaba mira, hacer, ya mira, te comento. Ya tienes, aquí ya podrías hacer, ¿no? Una estadística para encontrar cuál es el más óptimo, ¿verdad? más o Claro. sí, Tendrías que determinar cuáles son las propiedades más óptimas. O sea, en el reglamento, ¿no? En el reglamento, y tendrías que ver cuál es el tipo de ladrillo con el que estás trabajando, tipo uno, 2, industrial, artesanal, no sé, ¿con cuáles has elegido? el artesanal, el que se ve más por acá en Sechura. Ya, artesanal. Ese artesanal de acá tiene la norma, debe de tener cuáles son las propiedades que debe cumplir, ¿no? En sus Sí, dimensiones, en su alabeo, su en ficha técnica. ficha técnica, pero como es artesanal no tiene, pues, ¿no? Pero en la norma aparecen sus propiedades básicas, pues, ¿no? De los ladrillos artesanales. Entonces, eh, ¿yo qué haría? Yo haría aquí una estadística, ¿no? Para encontrar, eh, cuál es la dosificación óptima, cuál es el que al menos se acerca más al comercial, ¿no? Porque se supone que el comercial sería el que, La o al que al comparación. menos, claro, o al que al menos se acerca más a las propiedades del comercial, ¿no? Porque el comercial es ya, ¿no? Elaborar en laboratorio de manera industrial, ¿no? Puede ser el más efectivo, pero puede ser de que el 3.5 se acerque al comercial y sea más barato que el comercial. ¿Tú cómo lo habías Sí, propuesto? A ver, coméntame. ¿cómo, cómo? ¿Cómo lo habías propuesto? Coméntame. Pues mi propuesta era hacer estos dosificaciones, ¿no? A partir de estas dosificaciones, sí, en lo que la entiendo este del grupo de control me faltaba una referencia, pero ¿Ya? lo que es el monetario, yo opté por dar el grupo de control a la resistencia mecánica. De mis dosificaciones, dar
como que la mejor. Aunque sí también esto de compararlo con el comercial me parece bien. Y ya no, yo de mi parte no haría el grupo de control, porque ya con acercarse o compararse con Claro, con el comercial, ya estaría teniendo un punto de partida. claro, A porque partir de tu ahí tesis ya es, sacar, claro, sí, y a sí. partir de Oye, ahí ya sacar mis propiedades mecánicas de la degradación de su resistencia a la compresión axial. Así que esto, el grupo de control, yo también pensé en esto de la ficha técnica del artesanal, porque me supongo que viene, eh, cuando uno hace un nuevo producto, tiene que sacar esa ficha técnica. Por obvias razones, está en un laboratorio de celos y tiene que sacar esa ficha técnica, porque si no, ¿cómo dan el certificado de que va a funcionar? Y ya con ya, esa pero ficha los técnica, artesanales no tienen ficha técnica, no, eso pues tendría que verlo, pues obviamente. no tienen. Y para tener referencias de cómo se comporta tienes que ensayarlos. Tú haces tu propia ficha Eso sí. técnica. Ah, eso sí, eso sí. Por eso, pues yo, en este caso, yo no, yo opté mejor usar el grupo de control con la resistencia mecánica, Ya, mira, que sería, mira, eso de evaluar la alternativa de sacar el grupo de control y tener referencia del comercial, porque estás evaluando el comercial con el formulado, puede ser, ¿no? Te quedas comercial sí, con formulado. El grupo ujú, control se va. Ahí te ahorras unos ladrillos, ¿no? pero unos 15, Ya, güey, no sabe. ya, Ya sacando ya. el Luego, ganador, el más cercano, claro, haces una ya estadística, ¿no? Y a las encuentras el más mecánicas, valor. Ya, vamos a las mecánicas, en pilas y en unidades, vamos a mandar a compresión sin nada, 5 pilas sin nada, 5 unidades sin nada, de cualquiera de esas tres dosificaciones, 5 en pilas y 5 unidades. Y otra vez este, comercial, tanto en pilas como en unidades. ya, pero es que no puedes cambiar. O sea, si en tu primera, si en tus ensayos mecánicos estás trabajando con formulado y con comercial, a tu fase mecánica no puedes trabajar con control, no sea normal. ¿Entiendes? Entonces, Tu grupo de control vendría a ser con el formulado, con el comercial. ah, ¿Entiendes? ya, ya, sí, sí, lo entiendo, sí lo entiendo. Ya, Entonces solo quedarían estos, la dosificación óptima y el comercial. claro. Sí, es ¿Qué viable. hubo? Porque es mi comparación, el título es comparación, la Sí, incidencia entre el formulado y el comercial. una comparativa. Sí, al final vas a hacer una comparativa. Y luego, pues, eh, hace lo mismo, pues, ¿no? Hace lo Sí, mismo y a veces encuentras, aquí puedes encontrar. Bueno, el detalle es de que tienes que ver si la estadística que te va a sacar acá, ¿ya? Esta estadística que vas a sacar con estos datos de aquí, ¿no? Te va a servir mediante una ANOVA, ¿ya? Realizar una ANOVA nos va a ayudar a encontrar cuál es la dosificación óptima, ¿no? Lo que al menos, la que más se acerca, ¿no? La que más se parece al comercial, ¿no? Que tiene sí, esas propiedades físicas de un comercial, ¿no? Porque tú ajá, estás proponiendo un hidrofugante formulado, que la idea es que se parezca al comercial, pero que cueste menos, pues, ¿no? Que cueste pero este menos menos. plata formular, ¿no? Entonces, con estos datos de acá, haces el ANOVA, encontramos la dosificación óptima y aquí ya haces tu comparativa, pues, haces tu comparativa de unidades y de pilas, Sí, ¿no? así es. Eso es lo que se tiene Haces, planeado. ya, y aquí también tendrías que dimensionar, por ejemplo, cuántas pilas, cuántas unidades, ¿no? De grupo, grupo formulado y grupo de control. ¿Cuántas unidades necesitas para unidades? 5 tal vez, ¿no? Y cinco pilas.
cinco Sí, unidades y así cinco pilas, ¿no? pilas. Y con eso ya tienes un buen dato, ¿no? Sí, Con eso bueno, ya sí. podrías encontrar algo razonable. Eso es lo que se tiene propuesto, pues. Ya. Así ya está. Así está coherente la investigación. Mm, O sea, tu parte experimental es extra acá, pues, ¿no? Los porcentajes. sí, es en Ya. experimental, pues. Ya, ya has mapeado cuáles son los ensayos, necesitas colocar en tu informe cuáles son los ensayos que vas a utilizar. Sí, la norma C67 de lo que es ladrillo, todo lo que es absorción total, succión Ya, capilar y lo cada, que es la fluorescencia y al final ya, la propiedad mecánica de la compresión. Esos son los ya, ensayos a realizar. mira, cada uno, la unidad, los ensayos de compresión de unidades tiene su nombre, su número de norma, ¿no? Sí, De pilas ASTM tiene su número de norma. Ya. 1314. Absorción tiene su número de norma, succión tiene su número de norma y fluorescencia tiene su número de norma. Entonces, al Aquí en menos esta, aquí en esta absorción, succión y fluorescencia son una misma norma, la porque misma es norma. todos los ensayos de ladrillo, de la calidad de Ya, ladrillo. ya. Entonces, aquí una sola norma y aquí tendrías dos. Bueno, tres normas. Ya luego, por ejemplo, ya cuando llegues a la parte de ensayos, ¿no? Vas a tener valores, tal vez encuentras uno que sea el más cercano, pues, ¿no? El más cercano con el formulado, con el control y el formulado, y encuentras el más cercano, y el de las pilas también. Y ahora ahí, ¿qué estadística podrías hacer? Mm, comparación con, ahí sí me faltaría investigar. Sí, sí se puede, sí se Sí, puede. Y ahí ya encontrarías, pues encontrarías a esta dosificación cuál es el valor más cercano, ¿no? Al grupo de control. ¿Cuál se acerca más? Mediante unidades, pues supongo que la relación del comportamiento mecánico entre unidades y pilas debe ser similar, pues, ¿no? Mientras más ajá, resiste la debe ser unidad, similar. más resiste la pila, Sí, ¿no? así como dice el antecedente, el tercer antecedente. Ya, genial. Entonces, aquí ya podrías encontrar, pues, ¿no? Ya encontrarías el valor más cercano. Digamos como que aquí lo corroborarías, ¿no? Aquí corroboraríamos los valores, ¿ya? Porque supuestamente el óptimo lo está sacando desde acá, desde las propiedades físicas. Y tú Aquí vas es a ver corroborar el valor, pues obviamente. cómo las propiedades físicas influyen, ¿no? En las mecánicas, cómo se comportan. Influyen en la mecánica. Es el segundo antecedente precisamente habla de eso, de que la humedad o la propiedad física influye en la propiedad mecánica. Y Sí, sí influyen, ¿no? Mejoran tu resistencia. sí, está Ya, el antecedente, el segundo antecedente que presentaba. ya. Listo. Entonces, todo eso está en tu informe, Sí, aclarado. sí, todo está en el informe claro, menos esta parte, pues que vamos a tener que cambiar, pues. Ya, Yo había puesto grupo de control. ya, Pero lo demás actualízalo, está ahí. actualízalo, ¿ya? Muchas gracias, Marvin. Bien, buen Listo. trabajo. Gracias. Ya, muchas gracias, Ariana. Continúa. Neira, Irelia, ¿está Irelia? Sí, docente, ahorita comparto pantalla. Ok. ¿Se logra visualizar, docente? Sí,
Adelante, adelante, Irene. Ya. Bien, buenos días, docente con todos. Voy a tener que sustentar mi proyecto de investigación. Como título es Efecto del polvo de conchas y ceniza de arroz en estabilidad y flujo de mezclas asfálticas Piura 2026. En autores es mi persona, Neira Peña Idelia, y el asesor que viene a ser el magíster Chirinos González Miguel Armando. Como problemática de mi trabajo de investigación es que en los pavimentos en Piura presentan deformaciones y fisuras prematuras debido a las altas temperaturas y el tránsito vehicular. Además, lo que es la acumulación de residuos plásticos en una gestión inadecuada genera lo que es la contaminación ambiental, evidenciando lo que es la necesidad de alternativas sostenibles en lo que es en la pavimentación mediante la adición de materiales sostenibles en las mezclas asfálticas. Ahora con los problemas y objetivos e hipótesis de la investigación. Como problema general tengo cuál es el efecto del polvo de concha y la ceniza de arroz en la estabilidad y el flujo de las mezclas asfálticas Piura 2026. Y como objetivo general de esta investigación es determinar el efecto del polvo de la concha y la ceniza de arroz en la estabilidad y resistencia en las mezclas asfálticas Piura 2026. Y la hipótesis general sería la incorporación del polvo de concha y ceniza de arroz en las mezclas asfálticas que producirá un efecto significativo en la estabilidad y flujo en comparación con las mezclas convencionales. Ahora, problemas específicos de esta investigación y objetivos, tenemos lo que es el problema uno, que es cuáles son las propiedades físicas y granulométricas del polvo de conchas y la ceniza de arroz. Y como objetivo específico sería caracterizar las propiedades físicas y granulométricas del polvo de conchas y de la ceniza de arroz. Como segundo problema específico sería ¿cuál es la dosificación óptima del polvo de conchas y la ceniza de arroz que permite maximizar la estabilidad de la mezcla asfáltica bajo condiciones estándar de laboratorio? Y el objetivo específico sería determinar la dosificación óptima del polvo de conchas y la ceniza de arroz que permita maximizar la estabilidad de la mezcla asfáltica bajo condiciones de laboratorio. Como tercer problema específico es cómo varía la estabilidad y el flujo de la mezcla asfáltica modificada como con polvo de conchas y ceniza de arroz respecto a la mezcla convencional. Como objetivo es evaluar la variación de la estabilidad y el flujo de la mezcla asfáltica modificada frente a la mezcla convencional en condiciones estándar de ensayo. Como siguiente problema específico es qué diferencias existen en el comportamiento mecánico de la mezcla modificada con polvo de conchas y ceniza de arroz en comparación con la mezcla asfáltica convencional para determinar su viabilidad técnica en la infraestructura vial de la región Piura. Como objetivo tenemos que sería comparar el comportamiento mecánico, estabilidad y flujo entre las mezclas asfálticas modificadas y la mezcla convencional para determinar su eficiencia estructural. Y como último problema específico sería cuál es la viabilidad económica en términos de costos unitarios del uso de polvo de conchas y ceniza de arroz en comparación con el diseño de mezcla asfáltica convencional en Piura. Y como objetivo específico sería determinar la viabilidad económica de la incorporación del polvo de conchas y la ceniza de arroz en la mezcla asfáltica mediante el análisis de costo frente al diseño convencional. Ahora, ahora como teoría o aporte teórico sería de acuerdo a los antecedentes de esta investigación, como primer antecedente sería corresponder, este autor pertenece a la NADIS, que es en el año 2023. El título de la investigación es Aplicaciones de fibras sintéticas naturales y de desecho de mezclas de asfalto y corresponde a un artículo científico y como aporte teórico sería que los autores concluyen
que son con las fibras que representan una alternativa prometedora para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los pavimentos asfálticos. Esta investigación se encuentra publicada en revista Polymers. Como segundo antecedente es de Hadi, que es en el año 2024, con el título de investigación es Efectos del nuevo polvo de cáscara de huevo como biorrelleno sostenible para lo que son las propiedades físicas, reológicas y de microestructura de lo que es del betún, según el artículo científico. Y este aporte teórico se concluyó que este material constituye una alternativa sostenible que mejorará lo que es la resistencia mecánica y la durabilidad de los pavimentos flexibles. Esto se encuentra publicado en lo que es en el Saber, y como siguiente antecedente que viene a ser el número 3, que es el autor Kando y Jacome, que es en el año que fue publicado en 2025, y como título de investigación es Innovación en mezclas asfálticas en frío incorporado en RAP y polvo de llanta de aviación del aeropuerto de Quito. Corresponde a un artículo científico. Como aporte teórico sería eso que los autores concluyen que el uso de materiales reciclados en mezclas asfálticas contribuye en lo que es a la sostenibilidad y optimiza lo que son las propiedades del pavimento. Y esta investigación se encuentra publicada en lo que es en la revista Europea en Público y Social, lo que es Innovación Review. Y como último antecedente, que es del autor Beisa en el año 2026, como título de esta investigación es el asfalto, que en caliente modificado con cáscaras de lo que es de castaña de desecho de biomasa como sustituto, siendo un artículo científico. Y como aporte teórico viene a ser que se concluye que este material mejora el desempeño mecánico y la durabilidad de los pavimentos flexibles, además de contribuir lo que es el aprovechamiento sostenible de recursos. Este estudio se encuentra publicado en la revista que es Materiales. Ahora tenemos lo que viene a ser el tipo y diseño de investigación. El tipo de investigación es aplicada porque busca solucionar un problema real de la ingeniería mediante lo que es la incorporación de materiales alternativos que permitan mejorar lo que son las propiedades de las mezclas asfálticas. Ahora, como diseño, viene a ser el diseño de esta investigación es experimental porque se manipulará lo que es la variable independiente, que es el efecto del polvo de conchas y la ceniza de arroz, mediante lo que son las diferentes dosificaciones incorporadas en las mezclas asfálticas, que posteriormente esto se evaluará como como se podría decir, una modificación que influye en la variable dependiente que corresponde a la estabilidad y el flujo de mezclas asfálticas, ya que las normas técnicas para el diseño de estas mezclas asfálticas exigen lo que son un estudio exhaustivo de volumetría, la granulometría y el desempeño mecánico, ya que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dicta lo que son los lineamientos obligatorios basándose internacionalmente en las metodologías ASTM y lo que es el Limestone, esas técnicas que dictan lo que son el diseño de las mezclas. Ahora, como alcance, el alcance de esta investigación es explicativo porque busca determinar y explicar el efecto que tiene la incorporación del polvo de conchas y la ceniza de arroz sobre la estabilidad y el flujo de las mezclas asfálticas, que es decir, que esto busca lo que es comprobar si existe una relación de causa y efecto entre lo que son las variables de estudio.
Ahora pasamos lo que es a la tabla de operacionalización, la variable independiente que es el efecto del polvo de conchas y cenizas de arroz. Ah, conceptualmente eso se define como lo que es un material obtenido mediante lo que es la incineración controlada de la cascarilla de arroz a una temperatura de 700 grados, permitiendo obtener un alto contenido de óxido de silicio. Operacionalmente, esta variable se evaluará mediante el porcentaje de contenido óptimo y los ensayos fisioquímicos realizados al material. Como la primera dimensión es el porcentaje de adición, cuyo indicador que sería el porcentaje de polvo de conchas y cenizas de arroz incorporado en las mezclas asfálticas. Como segunda dimensión que corresponde lo que son a las características físicas y químicas, cuyo indicador es la granulometría del polvo de conchas y de la ceniza de arroz, que esto pertenece a la escala de medición que sería razón. Ahora pasamos a la segunda variable, que sería la variable dependiente, que es estabilidad y flujo de mezclas asfálticas. Como definición conceptual es la estabilidad y flujo que representa lo que es la aptitud de la mezcla asfáltica para soportar esfuerzos de empuje y la formación de aguayamientos. Por otro lado, también lo que es el flujo que indica la capacidad del material para resistir lo que son deformaciones progresivas y los asentamientos sin presentar lo que son las fisuras, que esto es de Calva y Muñoz en el año 2022. Ahora, la definición operacional sería que son los parámetros obtenidos a través del ensayo que son utilizados para evaluar lo que es el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas. Y como dimensiones de esta variable tenemos tres, que viene a ser la variable 1, que es el diseño de la mezcla asfáltica, como su indicador que sería el diseño patrón. Como segunda dimensión son las propiedades mecánicas y su indicador que sería lo que es la estabilidad. Y como tercera dimensión es que corresponde lo que son las propiedades físicas, cuyo indicador lo que es en el espesor específico, y la escala de medición pues es razón. Ahora pasamos lo que son a la población y muestra de técnicas e instrumentos, lo que son para la recolección de datos. Ahora tenemos lo que en población y muestra, la población estuvo conformada por lo que son briquetas de mezclas asfálticas elaboradas, lo que son para la investigación de muestra, que fue de tipo no probabilística por censo, y estuvo conformada por 32 briquetas distribuidas en 4 niveles de dosificación, que es el 0%, el 4%, 6% y 8%, y a dos temperaturas de ensayo que fueron a 45 grados y 60 grados, con 4 repeticiones por cada combinación experimental. Ahora, técnicas e instrumentos para aplicar. Las técnicas utilizadas fueron lo que es la observación directa y el análisis de laboratorio como instrumentos que se emplearon, lo que fueron las fichas técnicas para registrar los resultados de los ensayos de caracterización de materiales, como que es la granulometría, el peso específico y la absorción. Ahora, en la confiabilidad, se garantiza que es mediante el uso de equipos y insumos estandarizados, así como es la aplicación de procedimientos de ensayos basados en normas técnicas vigentes, ya que esto permite obtener lo que son los resultados consistentes y producibles. ¿Se validó los instrumentos? Sí, los instrumentos sí fueron validados, ya que fueron procedimientos que estos serán validados para lo que son los especialistas pertinentes en el desarrollo de este tipo de estudios, ya que garantizando lo que son la validez de esta información recolectada. Ahora, ¿qué tipos de análisis de información se aplicó? Los datos serán procesados este,
los datos serán procesados mediante lo que es al software SPS. Lo que primero se verificará lo que es la normalidad de los datos utilizados, las pruebas de Kolmogorov, Smirnov o Shapiro, ya que posteriormente se aplicará lo que es el análisis de varianza ANOVA de un factor para determinar si existen diferencias significativas, si la estabilidad y el flujo de las mezclas asfálticas. Ahora, como aspectos administrativos, tenemos lo que son no monetarios, que para recursos humanos que fueron un costo total de 400, servicios de terceros que serán de 360, equipos y bienes duraderos de 2.300, los pasajes viáticos serían como 150 y los materiales e insumos de 150. Esto sale a un total de 3.210. Ahora los monetarios, que viene a ser un total de 6.462. Ahora pasamos lo que es al Hola, cronograma. Ibelia. Ya, está bien. El día lunes continuamos con las preguntas, ¿ya? Ya, docente. Está bien, ya. Voy a tomar asistencia. Muchas gracias, Ibelia. Ahí hay unas observaciones, conversamos el lunes con más paciencia, ¿ya? Ok. Araujo. Araujo. Presente, ingeniero Araujo. ¿Ya? Buen día. Araujo Arizmendis. Arizmendis. Carmen Segarra. Chinga Bayona. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenos días. García Laván. García Laván. García Ríos. González Santur. Presente, profesor González Santur. Ya. Guamán Castillo Heiner. Presente, docente. Juárez Palacios Grecia. Lozano Tume Ariana. Presente, docente. Idelia Neira, bueno, acaba de exponer. Emerson Paz. Presente. Ya. Arizmendis está que levanta la mano. Arizmendis está. Sí, presente. Ya. Rivero Rinola. Román Holguín. Sandoval Martínez. Santur Calero. Presente, ingeniero. Vázquez Jiménez Elvis. Vázquez Jiménez Elvis. Vite. Marvin. Presente. Ya. Damaris Zapata. Presente, ingeniero. Ya. Segarra Simbaña. Presente, ingeniero. Ya. Ya. El día lunes continuamos. Ya y cerramos con las últimas observaciones. Ya nos vemos. Muchas gracias.